Muy buenas noches, amigos de Diálogo Ciudadano. Los saluda Renzo Cárdenas y esta noche es el programa número 100 y lo vamos a celebrar con un gran amigo, extraordinario actor, comunicador y además un productor de aquello que nos hace falta ahora, el humor con conciencia. Bienvenido al Guille Castañeda. ¿Cómo estás, Guille? ¿Cómo estás, Renzo? Muy bien, contento, contento. A pesar de que ha sido los últimos minutos un poco caótico entrar a la llamada por temas aquí de la casa. Bueno, contento de estar primero en el programa número 100, segundo de ser entrevistado por ti, que creo que nunca nos hemos hecho una entrevista, ni tú a mí ni yo a ti, ¿no? ¿Verdad, verdad, verdad? O sea, lo hemos hecho tomando unos tragos, pero jamás, Bueno, para la gente. Vamos a ver qué tal sale, porque tenemos bastante que conversar, sobre todo, no solamente de tu carrera, sino de aquello en lo cual has ido reflexionando durante estos años, como comunicador, como actor, como humorista y ahora como productor. Esperaros unos segundos porque es momento de compartir las redes sociales, amigos, de Diálogo Ciudadano, en el Facebook, en el Instagram, que aún no tenemos, pero vamos a tener, en el YouTube, la campanita, y por supuesto las redes sociales de El Guille Dice, porque muchas cosas dice Guillermo Castañeda. Vamos a ver Sí, de está en qué todas se las redes trata. sociales. Pero ¿por qué no tienes Instagram? No te pases. Amigos de Diálogo Ciudadano, estamos con Guillermo Castañeda y hoy vamos a conversar en el programa número 100 sobre aquello que estamos adoleciendo en estos últimos meses, que es de un humor, pero un humor que no nos separe ni nos deprima, en el fondo, por las diferencias que tenemos, sino en el humor para construir. ¿Es posible construir con el humor, Guillermo? Totalmente, totalmente. Y creo que, a ver, yo siempre creo varias aristas que tiene el humor, ¿no? Una de estas es construir, una de estas es reflexionar, una de estas es dejar un mensaje siempre detrás. Algo que es bien delicado porque muchas veces, como pasa en cualquier arte o en cualquier profesión, irte a extremos también deja algo pues eh, deja algo libre, algo que se escapa. ¿A qué me refiero? A que también irte mucho al extremo de pensar de que el humor va a cambiar una sociedad, de que el humor hay que atacarlo cuando hay algo que se escapó de las manos a un comediante, o de que el humor va a ser pues la solución a los problemas, eso es creo que algo exagerado. Si un comediante logra dar un mensaje, si un comediante logra calmar a mucha gente en una situación trágica, si un comediante logra transmitir alegría, creo que cumple con su objetivo, ¿no? Cuando ya, y mucha gente lo veo, cuando dicto clase de stand-up, llegan con el hecho de dar un mensaje político, social, no sé, pues de derechos humanos. Entiendo que también ahí privilegias más el mensaje que el humor y hay que saber compensar, ¿no? Sobre todo depende de qué te quieras dedicar. Si quieres hacer charlas en TED con humor, está bueno, chapa las herramientas y dedica esas herramientas a ello. Si quieres ser un comediante stand-up, la gente va para entradas para reír y no quiere escuchar a alguien quejándose del tráfico de Javier Prado porque sí, me dejo entender. Entonces yo creo que el humor como herramienta, y soy un enfermo completo de leerlo, de analizarlo, de estudiarlo, es una herramienta muy, muy útil, pero que hay que saber cuidarla, ¿no? Para que no se vaya a extremos. Y para que la gente pueda conocer un poco más del análisis que tú has venido haciendo, desde la tesis que planteaste en la universidad, que tuve el honor de hojearlo un poco, precisamente sobre el humor. Y el humor a ti te ha llevado a incursionar en diferentes propuestas de humor. Y este es otro de los puntos que me gustaría conversar contigo. ¿Existen propuestas de humor en la cual podamos compartir las diferentes clases sociales, los diferentes grupos humanos, hombres, mujeres, niños, adultos, o hay un humor típico y especial para ciertos grupos y que no conversan entre ellos? Yo creo que el humor integra, evidentemente, el humor identifica, si no es cuando dicen, no sé, pues un arequipeño haciendo un chiste de algo que ocurre de algo típico de allá, un limeño quizá no lo vaya a entender. Hay una cuestión cultural evidente que no podemos marcar. Hay una cuestión también que nos Los une, ¿no? chistes longos le llaman mis compatriotas Ahí arequipeños. está, por ejemplo, ¿no? En la selva también hay un estilo de humor. Creo que el hecho de poder haber viajado mucho por el Perú, no solo haciendo shows, sino yo mismo
por turismo y demás, siempre me ha encantado, inclusive pararme en una plaza, por más que a veces era peligrosa la situación, a ver a un cómico ambulante o esto, porque también sacas un poco la idiosincrasia de la gente por su humor. El humor peruano es una radiografía real de cómo somos como sociedad, agresivo, burlón, satírico, exagerado, ¿no? Que bueno, ya hablaremos de eso, pero yendo a la pregunta puntual, yo creo que el humor es evidentemente, como dices, un factor de integración, pero a la vez también, vuelvo a decirlo, que creo que es el gran tema para mí en los últimos años, es lo peligroso que es el humor. ¿En qué sentido? En que si bien todo lo tomamos como algo chévere, ver una persona de buen humor o una persona divertida en tu barrio, en tu colegio, en tu familia, siempre te alegra, también hay que saber que eso distrae muchas veces de varias cosas. El humor en nuestro país, por ejemplo, en la televisión, en los medios masivos que siempre hemos tenido, ha incrustado muchos mensajes detrás que no han sido positivos realmente. No me voy en contra de ningún comediante porque finalmente lo que siempre privilegio es que todos, absolutamente todos, con los errores, con los personajes polémicos y todo, su intención es hacer reír. Jamás que un... Quisiera andar en eso, y justo hace poco conversé con un gran amigo, o a quien le mando un fuerte abrazo, Omar Ceballos, que es además caricaturista y una persona muy ligada al humor gráfico, y hablamos dos temas claves, ¿no? Uno, este humor gráfico como análisis de la sociedad y que es casi como una editorial, que es un tipo de humor, ¿verdad? Pero además el humor que, así como las sociedades se transforman y cambian y progresan, el humor también debiese ir en esa sintonía, ¿no? O sea, ya no puedes hacer su humor cuando han sido superadas algunos prejuicios, trabas o situaciones sociales, por decir, hacer humor de pegarle a una mujer como en los años 80, ¿no? O humor de otro tipo de situaciones que ahora... O de homofobia o racismo. Por eso te digo que... lo hemos visto, ¿no? Sí, increíblemente. Y yo, como te digo, jamás analizaría, juzgaría, corregiría, sí, ¿no? A quienes tengan la potestad de hacerlo, productores, directores, el tipo de humor con ciertos comediantes que hemos tenido, pero no creo jamás que la intención de ninguno de ellos, el nombre que le quieras poner a cualquiera, haya sido crear alguna distancia, una barrera social, discriminar, ofender. Creo que la intención más noble que tiene el comediante y los que nos dedicamos a eso es hacer reír, que, insisto, como cualquier profesión cometemos errores, cometemos excesos, no te das cuenta, como tú dices, han cambiado las épocas y hay chistes que evidentemente no funcionan. Lo que nos contaban nuestros tíos y nuestros abuelos ahora se juzgan. Sin mencionar, por ejemplo, un nombre, yo grabé una película hace unos años con un comediante que para mí es un hito de la comedia en este país, de verdad para quitarse el sombrero, los personajes maravillosos que nos ha regalado por años en la televisión, y ahora hacía chistes que todo el equipo de producción nos quedamos callados mirando como diciendo, eso ya no es gracioso, ¿no? Por alguna coquetería, pero que ya pasó, ya se desfasó, la sociedad está cambiando. A mí me parece importante, porque evidentemente el humor sigue siendo una forma de comunicarnos, pero... A eso quiero llegar, Guillermo, porque tú nos planteas el humor como un trabajo de actor, de comedia, digamos, frente a un público, pero lo que tú has venido haciendo a lo largo de estos años, quienes hemos seguido de cerca tu carrera, es que mediante el humor comunicas situaciones, comunicas emociones, comunicas esperanzas y también, en cierto momento, alguna crítica. Entonces, es posible que nos convirtamos más en comunicadores y con toda la responsabilidad que ello lleva, todos aquellos que están frente a los medios de comunicación, me refiero concretamente a aquellos que ni son grandes actores porque no han estudiado, pero se paran frente a las cámaras y creen que hacen humor y creen que comunican con una total irresponsabilidad. Ahí hay un descuido muy grande, ¿no? O sea, me imagino que debe ser como para el periodista que se mató estudiando 5 años para que finalmente hay un abogado delante de la pantalla leyendo o analizando las noticias, ¿no? Igual para un comediante que se esfuerza, no lo digo directamente por mí, porque no es mi ambición llegar a ninguno de estos programas cómicos, pero para un comediante, qué sé yo, joven, que se esfuerza llevando clown, improvisación, stand-up, formándose con todos los recursos y herramientas para ser un buen comediante, y ves en la televisión primero, claro, la chica voluptuosa, que pasa a ser actriz cómica,
cuando tenemos acá en la memoria fresco a Patricia del Quinta, a Roxana Ábalos, a no sé, pues a Esmeralda Checa, o sea, a tantas actrices cómicas reales, para que alguien sin formación, simplemente por ser agraciada o súper voluptuosa, ya pasa a ser comedia, porque es, no sé, atractiva. Igual con cualquier otro, ¿no? Porque en un momento, me acuerdo ya, para mí, yo lo tocaba en la tesis como la decadencia del humor en la TV, era cuando ya algunos cumbiamberos pasaron, no sé si recuerdas, en un programa que era Risa de América, a ser actores cómicos. Y se sentaban a contar chistes que eran evidentemente mal hechos y todo, y ya decías, esto tocó fondo, ¿no? O cuando aparece un personaje con 5 minutos de fama que dice, meh, y ya el humor llegó a ser un sonido. O sea, ya ni siquiera tienes que entender un chiste o analizar un personaje. Pero sí es importante analizar por qué la gente responde ante esos estímulos, ¿no? Entonces decimos, la gente responde a esos estímulos porque te aprovechas, entre comillas, aprovechar, ¿no? De su poca capacidad cultural, su ignorancia, de poder sonreír, reírse de un o es que realmente todos nos damos cuenta y decimos, mira de lo que nos estamos riendo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que es proporcional directamente saber que el humor que vas a utilizar, que el humor que vas a llegar, depende mucho de la capacidad o la educación o el análisis de las personas. Es muy difícil a veces hacerte en el terreno de stand-up, por ejemplo, que nosotros no hemos llegado a masificarnos, digo nosotros a toda la movida de stand-up, no hemos llegado a masificarnos porque no hemos llegado a la televisión, o en todo caso si hemos llegado no han sido en las oportunidades correctas para que la gente vea stand-up. Entonces a veces te pasa ir a un lugar donde no se ha visto stand-up y la gente no termina de entender en qué momento vas a fastidiar o ponerle una chapa al del público, ¿no? Algo que me encanta cuando vas a un evento es que te dicen, oye, por favor, no fastidies al gerente. Y el humor del stand-up es decir que yo soy chato, que soy frentón, que soy narizón, y hablar de mí, pero no tengo por qué hablar de ti. Y ese es algo que el peruano, porque lo digo en general, en muchas ciudades que puede viajar, no comprende. El humor está relacionado definitivamente con ponerte una chapa, fastidiar al otro, la señora tal, tu suegra esto, cara de no sé qué, cuerpo de tal. Entonces, el pero es stand-up... diferente a un humor de otros tipos de sociedades donde ya han avanzado un poco más en sus niveles culturales, ¿no? yo siempre te juro, y no por ponerle modestia a la situación, pero de verdad no siento que sea un humor más fino o peor o mejor que el otro. Creo que son distintos estilos de humores. Prueba en el Facebook y pon un sarcasmo y vas a ver cómo tus propias tías, teniendo la educación que puedan tener, por una cuestión hasta generacional, te van a decir, oye, ¿por qué dices eso, hijo? ¿Estás bien? Y es un sarcasmo, cualquiera fuese. Entonces hay un análisis de la gente que, insisto, va más allá de la educación, por eso nunca lo he comprometido al humor directamente con algo que es mejor o peor. Pues, yo por eso te digo, me he visto espectáculos en Buenos Aires, el Luthier, que es una cosa impresionante, como ver no sé, pues a Caballo, un cómico ambulante en el parque universitario, y parecerme geniales ambos, porque también hay que recordar algo que yo siempre digo que es, más allá de las vulgaridades o algunas u otras cosas, la intención, vuelvo a lo que te decía al comienzo, de un cómico ambulante, hacer reír a esa gente. O sea, yo cuando me presentaba, estábamos fuera de la pandemia, en un show, la gente pagaba una cantidad para reírse. Entonces, te vacilo o no, te ibas a reír, has pagado, ¿no? Pero en el caso del parque universitario, una señora que sale porque el esposo ha llegado borracho a la casa, porque, no sé, los problemas X que quieran reírse, estos tipos se paran ahí con todos los excesos que puedan juzgarse, hace reír. Entonces, a mí me parece genial el humor por donde se le mire, por donde sea. Hay cosas que mejorar. Pero Guillermo, hay un tema que es el humor vulgar en el amplio sentido de la palabra, o sea, el humor más fácil y sencillo, y tal vez haya un humor que sí tenga que ver con los problemas reales y sociales y que sí sea un sarcasmo de verdad o sí sea una llamada de atención, como fue originalmente tal vez los orígenes de estas comedias o situaciones griegas, ¿no? El teatro griego y demás. O sea, es posible que podamos tener nuevamente espacios de humor en los cuales digamos, oye, es humor pero con una reflexión, como lo hacen ustedes precisamente en todos los shows que uno va. O sea, tema concreto, pero hay un tema detrás, un desarrollo. Yo creo que es equivalente y vamos a analizarlo, por así decirlo, como va también la sociedad.
O sea, no podemos negar que ahora en nuestras redes sociales nos encanta lo violento, nos encanta lo controversial, prendes la televisión y el 70% diría que es espectáculos y qué le pasó o quién le sacó la vuelta o quién es. Entonces, no puede el humor ser excepto a toda la cultura y a lo que la gente necesita. Si la gente necesitaría reflexión, si la gente necesitaría análisis, bueno, justamente iría más al teatro, iría más a otras situaciones y el humor está llevado también a eso. Hay escenas, como tú dices, en el stand-up o en otros formatos donde se busca hacer un humor de dejar un mensaje, de tocar un tema, pero no necesariamente es lo que más la gente busca o lo que más demanda tiene. Eso es real. Por ejemplo, vamos a ver un cachito de un video que encontré de hace un tiempo. Es de los donde pocos materiales que tengo en stand-up. Y es increíble porque precisamente lo que decías es empezar a hacer humor, y eso fue hace como 10 años, imagínate, tú eres bastante joven en realidad, pero o sea, los jóvenes pueden comenzar a hacer humor real de lo que les pasa, de lo que les acontece, y poder conectar con los públicos distintos. Vamos a ver un pedazo de Guillermo Castañeda en este stand-up que dice así: Colegio de Hombres. Estaba flaco. Imagínate. Yo he estudiado en un colegio de hombres. Es muy fácil, chicas, para las que quieran, ¿no?, saber, descubrir a alguien de colegio de hombres. Si ustedes están en una discoteca y hay una mancha de 5 o 6 que dan vueltas, sin sacar a bailar a nadie, colegio de hombres. Si ustedes están pasando por una calle tranquila y 5 o 6 patas comienzan a piropear, a faltar de respeto, ¿sí?, obreros o colegio de hombres. Y si en una reunión 5 o 6 patas le bajan el pantalón a uno, lo celebran teniendo 35 años, colegio de hombres. Otra cosa por la que es fácil ubicar a la gente de colegio de hombres es porque la gente de colegio de hombres tienen una clásica burla, una clásica broma. Todo, absolutamente todo, lo ven mariconada. Dices, su madre, qué dura. Guillermo, precisamente estábamos viendo stand-up comedy que se hizo hace cerca de 10 años, y en 10 años, tú, en tu experiencia, que ahora no solamente eres comunicador, actor, comediante y productor, ¿cómo crees que han progresado todos los colegas que están dedicados a este rubro? Muchísimo, muchísimo, porque el nivel de... Mira, viéndome nomás, hay estructuras, herramientas que ha hecho, uno comienza a analizar mejor del humor de la estructura. Algo importante como para señalar lo que justo decías antes de ver el video es que eso, ¿no? El humor del stand-up parte mucho de sí mismo, de analizar lo que me pasó a mí y a ti te pasa, porque también estudiaste en colegio de hombres. Hay mucha identificación de nuestra gente, de nuestra generación. Ahora, ¿cuántos colegios de hombres quedan? Ya no hay mucha identificación de la gente o de un público menor que no. ¿Por qué se baja el pantalón? ¿Por qué se baja el pantalón entre hombres? Bueno, es una tradición. Lo que sabemos que sí era parte y que hasta ahora lo hacemos a pesar de tener más de 30. Pero, sí, o sea, yo siento que hay una evolución total de varios temas. Ha habido también, por esta globalización, por esta fuerte oferta de stand-up a nivel global, o sea, ahora a mí me da risa porque yo vengo dictando clases hace 5 años, si no más, y yo les decía por referencias cómo eran los stand-ups. Ahora solo entra Netflix y míralo, o sea, tienes de Eddie Murphy, de Jerry Seinfeld, de Bill Burr, de todos los comediantes que quieras. El acceso ya no solo en Netflix, en YouTube, en donde quieras, puedes ver a los comediantes y no te van a contar lo que dijo Robin Williams en un stand-up, lo ves, ¿no? Entonces, eso también lleva a pensar que el proceso es mucho más rápido y que los temas a tocar también son mucho más agresivos. ¿A qué me refiero para ser más específico? Hay mucha gente ya ahora, comediantes nuevos, que ya se meten a tocar temas sensibles, a conversar o digamos, explicar de temas, digamos, difíciles para la sociedad, porque han visto que Dave Chappelle lo hace en Netflix. Pero lo que no entienden es que Dave Chappelle tiene 35 años haciendo una cultura, que Estados Unidos nos lleva 70 años haciendo esta movida estándar, y que aquí puede ser controversial que no, pero yo quiero tocar esos temas porque, pucha, a mí personalmente, no sé si me estoy haciendo viejo en este tema del stand-up, sí me genera cierto,
tranquilo, hermano, habla de tu mamá, habla de Navidad, habla de tu opinión política si no eres fujimorista, pero de cosas que tú hayas sentido. Porque yo tocar un tema, voy a poner algo sensible, de una enfermedad como el cáncer, sin haberlo vivido, sin tener una relación con eso, sí me parece bastante descuidado y lo veo en muchos comediantes. Por el riesgo de, pucha, toco estos temas, ¿no? O toco la sensibilidad de un tema social, de la homofobia. Guillermo, Guillermo, es que ahí precisamente es el punto central de esta conversación, que cómo es que el humor se convierte en una herramienta de comunicación, pero para comunicar y poder ser empático con el público, hay que poder realmente estar con el público, o sea, pensar como es tu público, y esto me lleva a una reflexión muy importante. Tú sabes que estoy en las arenas políticas también, y cómo el humor en sus parámetros, que tú los conoces muy bien, los remates, los inicios, también lo llevan los políticos como Obama, por ejemplo, ¿no? Y que tú decías que Estados Unidos tiene una tradición, y se nota precisamente en Obama y en otros políticos más, cómo manejan los tiempos, la modulación de voz, la sonrisa, cómo pueden ser empáticos. Es decir, el humor puede ser un vehículo también, Guillermo, para comunicar las políticas públicas o aquellas ideas sociales que necesitamos. O sea, ¿es posible que aquí podamos tener eso? Totalmente, totalmente. O sea, el humor va ligado al carisma. El sentido del humor no hay un órgano. O sea, no es el corazón bombea sangre y el hígado y todo, pero no hay un órgano que diga, vamos a detectar humor. El humor es una sensación cerebral que tú dices, oye, esto me generó risa, ¿no? Entonces, como todo mensaje llega e impacta con esa buena onda. Yo siempre lo ponía también el ejemplo de la tesis, la señora que te vende joven, ¿no? Y triste por lo que le está pasando, no es tan empática como el que se mete, oiga, caballero, tengo caramelo, y tú inconscientemente sacas tu sol del bolsillo porque te hizo reír, te sacó una sonrisa. Inmediatamente pasa lo mismo en política, en el brigadier del salón, en el tío que te pide un favor haciéndote un chiste. O sea, siempre el humor va a ser un generador de empatía directo. Y lo que decías de Obama, no recuerdo cuál es la fecha exacta que celebran en la Casa Blanca, pero Obama hacía un estándar dentro de la ceremonia. Y para hacer, no me acuerdo qué ley o política pública que iba a difundir, fue el programa de Zach Galifianakis, que es un comediante que se llama Between Two Ferns, está ahí en YouTube, pueden buscarlo, y es genial ver al presidente actual, porque en el momento era el presidente, en un programa cómico de YouTube, donde se burlaban de él y lo hacían así, lo destrozaban. Pero no es lo mismo entrar a esa dinámica y saber que estás en un escenario cómico, pero con cierto nivel y todos entendemos los mismos códigos, de llevar a un candidato presidencial, que recuerdo mucho, que además llegó a ser presidente, y que lo testeen, ¿no? O hacer lo que el alcalde de la ciudad de Lima comience a cantar la gallina turuleca. Entonces, los políticos deben tener una responsabilidad para pretender comunicar con humor, y de igual manera los comunicadores que tenemos al frente de los políticos, de no hacer que estos personajes que lideran nuestro país, mediante, entre comillas, el humor, los dejes en un tema tan ridículo que nos haga daño a los propios ciudadanos, ¿no te parece? Pero totalmente, totalmente. Ahora, el humor como herramienta, cuando lo lleva el candidato y no es presa del humor, porque, a ver, este ejemplo que me dice de testearlo a PPK o alguna locura es otra cosa. Ahí pasa él a ser el punto de burla. Pero cuando él es el que lleva humor, creo que Alan García era un gran ejemplo de manejo de comedia en las entrevistas que tenía. O sea, un manejo alucinante. Igual como los periodistas, ¿no? Jaime Bailey se hacía interesante verlo todos los domingos, o ahora que creo que sigo en el programa en Miami, porque eran unas preguntas inteligentes y humorísticamente bien armadas para dar el dardo donde tiene que ser. Entonces, el humor siempre va a ser un vehículo. Ahora, el gran problema en cuanto al humor en la política es cuando se desvirtúa y justamente nos hace aligerar problemas que son reales, porque todos nos acordamos del caso de los petroaudios, como las ratas que imitaba a Carlos Álvarez y JB, pero nadie recuerda lo grave que era el asunto de corrupción que traía. Todos nos acordamos del zapatazo que Alan le da a alguien del público que se mete al señor Lora, y nos acordamos por Alan y el zapato inmenso que creo también Carlos Álvarez hacía, pero no nos dimos cuenta que había un presidente de la República pateando a un compatriota. Entonces, el problema que también hay que saber medir es que el humor como herramienta de doble filo, que yo siempre lo he llamado,
puede ser agudizar y marcar algo interesante, como puede también ser ¿cómo se puede decir? Diluye la importancia de algo. Y eso es lo que hay que tener cuidado, porque el público al que te refieres, ¿cómo lo va a captar? Como tú dices, si yo veo a Obama en Estados Unidos con la educación que ellos se permiten y el análisis que ellos tienen, voy a entender bien lo que me está tratando de decir. Pero si yo veo otra situación y me lo desmerecen, quizás me olvido de la situación política real y me quedo con lo divertido de que mi presidente sea un borracho como Toledo. Entonces, ahí está el problema en que el humor, dependiendo de quien lo reciba, dependiendo del receptor, también puede ser peligroso. Otro ejemplo, sin irnos a Estados Unidos, aquí al costado en Argentina. O sea, mire el humor argentino de televisión abierta. O sea, la televisión nacional argentina pasa a Peter Capusotto, ¿no? Con un personaje que se llama Mickey Vainilla, que es un nazi que vive en Buenos Aires actualmente, totalmente en onda, totalmente absurdo, que discrimina y el interlocutor lo juzga y qué sé yo, pero tú pon esto acá y la gente lo va a entender, va a pensar que es, oye, ¿por qué cómo un nazi se está haciendo apología? Y están haciendo absurdo, pero es el nivel de la gente, insisto, y no se trata de nivel socioeconómico, ni de estrato social, ni de educación. Hay una cuestión que nos tiene arraigada que hace culturalmente difícil que el humor crezca aún un poquito más, ¿no? Tiene que ser todavía en la línea de una torta o algo así. Ahora, Guille, en todo este tiempo que tú vienes desarrollando tu carrera, te habrás dado cuenta que mucha gente se acerca a los talleres que ustedes brindan, al Club de la Comedia, entre otros, ¿no? Que ya nos contarás, La escuela y de la son la escuela de la comedia, ¿verdad? Ese es Ahora ya es, la ahora escuela de la evolucionó. comedia. Precisamente porque además desean aprender herramientas para poder no solamente pues hacer stand-up, ojalá es su ilusión, ¿no? Pero sí llevarlos a sus empresas, a sus familias, a los grupos que lideran, ¿no? Tú sabes que yo vengo también del coaching, entonces veo mucha gente que se acerca a estas herramientas de stand-up, de comedia, para poder comunicar. El Guille, ¿qué dice frente a esto? ¿Es importante impulsarlo? Totalmente, hay un potencial importantísimo en el humor como herramienta de comunicación, que yo lo vengo valorando, creo que a raíz de haber estudiado las comunicaciones y poder entender que no solo se trata de dar un mensaje, sino también de impactar. Yo soy publicista de carrera, directamente me especialicé en la publicidad, pero he trabajado en el tema corporativo con el Club de la Comedia, con la escuela. He visto un gerente cambiar de un speech soso y digamos, complicado por bimestre o trimestre de objetivos a evolucionar a una cosa divertida donde la gente se engancha más y es real. O sea, de empresas grandes que han trabajado, no digo como caso de éxito, no lo he hecho yo como lo han hecho la impro, muchísimo más, incluso que el stand-up, el clown, con Bola Roja, que llegaron también al tema. Creo que hay varias aristas que el humor te puede dar. Puede ser catártico también para quien quiere hacer un taller de impro simplemente para sacarse un toque de todos los rollos y el estrés que el trabajo y la vida te da. Hay una cuestión de herramientas, como estamos diciendo, para un vendedor directamente, comercial, que con empatía engancha mucho más que... Pero es importante, Guillermo, lo que planteas, porque no solamente se trata de un vehículo de escape, de emociones, de relajarse y porque esté de moda, porque ciertamente se pone de moda en muchos de estos niveles directivos, sino imagino que debe ser más bien que una persona pueda conocer estas herramientas, tomarlas y poderlas poner en su vida como un mejor comunicador, así sea gerente, ingeniero o equipo que estés liderando, ¿no? Totalmente, totalmente. Por eso te digo, el humor para mí es muy, 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 muy cercano a la empatía, esta palabra que últimamente se usa demasiado en varias circunstancias. ¿Pero por qué? Porque cuando el humorista está contento, tú la vas a pasar bien. Eso yo ya lo he asumido como algo evidente en el stand-up y en varios formatos de humor. ¿Ah? Si tú te estás divirtiendo en el escenario, por más que tu texto ni siquiera sea el más divertido y elocuente, la gente también la pasa bien. Entonces, o como los comediantes clásicos que tenemos que cuentan chistes.
A veces el chiste no es el que mejor remate tiene, pero lo cuenta tan divertido que te metes a la historia. Igual pasa con las comunicaciones, como dices, en cualquier índole o cualquier puesto laboralmente hablando. La comunicación siempre te va a generar que tengas un link, una empatía. Es como cuando estás en el paradero y alguien sonríe y tú sonríes, ¿no? Ya está, o en el ascensor. Eso no te das cuenta ahora si sonríe con la máscara, Guillermo. Bueno, claro, ahora con los ojos, ¿no? Sí, es verdad. Ahora ya no se puede. Para ir cerrando esta primera entrevista contigo, este primer diálogo que se ha pasado volando, es el número 100 y te agradezco enormemente por el cariño que nos tenemos de tantos años, pero ¿qué dice el Guille? Cuando dice el Guille, ¿qué dice el Guille precisamente sobre aquellos proyectos que estás impulsando ahora? ¿Cómo vas a impactar? ¿Qué estás realizando ahora? Sé que estás con la escuela. ¿De qué se trata la escuela de la comedia y de qué forma, así como desde tus inicios en las tablas como Jesucristo Superstar, Paracayendo y luego, entre otras, ¿no? Como Oh por Dios, ¿no? Y las obras de teatro y de cine que te hemos ido a ver, pues ahora, ¿qué dice el Guille? El Guille ha tomado ya desde hace un par de años una función más detrás de las cámaras, más detrás del escenario, que me ha parecido súper importante. Para mí es incluso una evolución como artista, ya no solo quedarme en el hecho de ser el protagonista de mi stand-up o parte de un elenco dentro de una película, sino también producir proyectos, como bien lo dices, la Escuela de la Comedia. Es una parrilla de talleres ligados siempre al humor, pero donde encuentras improvisación, donde encuentras trabajo y guión, donde encuentras la elaboración de un podcast, donde encuentras talleres de stand-up. En la escuela, entren a la Escuela de Comedia, tenemos la página web y las redes sociales para que puedan ver los cursos que hay. Y son todos talleres llevados que buscan que el humor sea responsable y profesional como yo lo aprendí cuando comencé a dedicarme. Para ser pequeñita la historia, porque al comienzo se me escapó decirlo, yo siempre me hago la comedia. Siempre me gustaba hasta pararme delante de mi familia en la reunión familiar a hacer chistes o una imitación de los tíos. Siempre me gustaba la comedia y no la reconocía como tal. Y cuando decían qué película vamos a ver, comedia. Pero es cuando yo, realmente cuando ingreso a Pataclown con Julie Natters y los profesores que tuve, darme cuenta que la comedia no es un juego. Y ese es el gran problema que tenemos a veces como sociedad. Pensar que el ser el graciosito del barrio te hace comediante y que justamente no te das cuenta que eres responsable después de las cosas que dices, porque ese graciosito del barrio se pone a hacer chistes racistas y terminas quedándote con ese mensaje en la cabeza. Entonces, no me salgo del tema, pero lo que decía la Escuela de Comedia es eso, profesionalizar el humor, y es lo que tratamos de darle a la gente en cualquiera. Y como yo siempre digo, no es que vamos a formar comediantes, pero sí personas que manejen el humor con la seriedad que necesita. Fuera de eso, estoy con otros proyectos también formando una empresa de generar contenidos de comedia para otras empresas. O sea, esta empresa se va a encargar de generar contenidos de humor, netamente. No somos ni una agencia de publicidad, ni una realizadora, simplemente vamos a generar en base a los conceptos y contenidos que nosotros también quisiéramos hacer. Uno de ellos está también en YouTube, que es ¿De qué te ríes?, que es un formato que se me ocurrió en pandemia y que le ha ido súper bien orgánicamente en YouTube. He visto, tiene miles y miles de visitas. Sí, comediantes a competir entre ellos para ver quién se hace reír. Finalmente los que ganan son los que ven y se matan de risa entre ellos. Pero eso, otros proyectos en el que estoy encaminado también en otro rubro donde produzco, donde encontré un talento que no lo había capitalizado y que de hecho es interesante, que es la producción de la FMS, del freestyle, que es esta onda de los chicos que hacen rap y se enfrentan en batallas. Manejo ahorita como productor la liga de freestyle más importante que hay en el país y que la venimos haciendo jornada tras jornada de hace un par de meses. Y bueno, encabecé un liderazgo comercial de comunicaciones que estoy contento porque si no es mi rubro, no tengo un talento absoluto para rapear, o sea, no es lo mío. Me encanta potenciar la capacidad y el talento de estos chicos que son un espectáculo, en verdad, es alucinante. Yo te agradezco mucho, Guillermo, este diálogo que hemos tenido. Y es interesante que todos los que nos están viendo y van a ver el video puedan hasta el final reconocer que un actor, un comunicador, un comediante, un productor como tú y muchos otros que están en el rubro tienen precisamente la responsabilidad de trascender con su arte y con sus conocimientos a las generaciones que vienen para tener una mejor sociedad. Yo te agradezco y nos vemos muy pronto. No.
Gracias, David. Amigos de Diálogo Ciudadano, hemos tenido a Guillermo Castañeda, el Guille dice. Ha sido una entrevista extraordinaria porque nos ha hecho conocer cuáles son las diferentes aristas que tiene el humor para ser una herramienta de comunicación eficaz, no solamente en la comedia, valga la redundancia, sino en los proyectos sociales, en las empresas, en los emprendimientos que uno tenga a diferentes niveles. Es importante prepararse, es importante tener conciencia y poder comenzar a identificar el humor de cada uno de nosotros en nuestras familias, nosotros como personas. Guillermo Castañeda es muy activo en las redes sociales, búsquenlo, el Guille dice, y está con nuevos emprendimientos que va a dar mucho que hablar, sobre todo la Escuela de la Comedia, en la cual seguramente vamos a participar también. Muchísimas gracias, nos vemos hasta una próxima oportunidad. Hoy damos por finalizada la primera temporada de Diálogo Ciudadano. Nos vemos muy pronto con más y mejores contenidos para empoderar a la ciudadanía. Gracias.